Que Génesis, tengo una lección bien grande, pero no voy a cubrir todo por causa de que tenemos un horario, ¿verdad? Y algunos se levantan bien temprano, ¿verdad? Hasta las 8:30 de la madrugada. No, no es cierto, no se levantan temprano, pero luego se quedan platicando ahí como media hora, así es que podemos seguir hasta las 9:30, ¿verdad? Génesis. La semana pasada vimos el último versículo de Génesis 23-24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para que guardar el camino del árbol. Ahora, yo nomás mencioné, es de la primera vez que la Biblia, Dios nos habla de estos seres, ¿verdad? De los querubines. Y eso es ¿cómo se dice? Un estudio de ángeles y de seres, ¿verdad? Que en realidad está grande en la Biblia. Pero aquí menciona, ¿verdad? Que guarda este lugar con estos querubines, el huerto de Edén. Y luego dice que una espada encendida estaba ahí alrededor para que, me imagino, ¿verdad? Para que no regresara Adán. Ahora, Dios pudo haber quitado el huerto, perdón, quitado el árbol del huerto y dejado a Adán y Eva ahí, ¿verdad? Pero, pero no lo hizo. Y Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo saca de ahí, verdad? ¿Por qué no lo hizo el huerto para el hombre? Hizo todo eso para él. Pero ahora que ha pecado, ahora lo saca, en vez de sacar el árbol, los saca ellos. Entonces Dios saca a Adán y Eva de este lugar tan preparado que él había puesto. Dice la Biblia, echó pues fuera al hombre. Dios el Padre, él lo echó. Ahora, la gente que no cree en disciplina, la gente que no cree en consecuencias, dice, ay, pobrecito, ¿para qué sacarlo, verdad? Pero Dios lo que estableció a través de toda la Biblia lo sigue practicando, ¿verdad? Y entonces, bueno, pero lo saca de ahí. Y porque porque el árbol de la vida, que daba el fruto de vida, estaba ahí. Número uno fue por eso, ¿verdad? Porque estaba ahí. Y él dijo, no, no vaya, larga la mano, regrese y coma de él. Ahora, número dos, yo creo, ¿verdad? Que lo sacó, y este es, yo pienso, número dos, lo sacó de ahí porque arruinaron la voluntad de Dios. Ya no podían tener ni disfrutar ni obtener todos los beneficios que la santa voluntad de Dios era ahí en el huerto. Ya no podían tener todos los beneficios que la voluntad de Dios era para ellos ahí, que Dios hizo todo eso para ellos y ahora se ha arruinado y ahora ya no pueden disfrutar de la perfecta voluntad que Dios tenía para ellos. Ahora, Dios tiene, hermanos, una perfecta voluntad para cada uno de nosotros, para cada uno de las personas. Pero mucha gente, cristianos, vamos a hablar de los cristianos, muchos cristianos echan a perder la perfecta voluntad de Dios que tiene para su vida. Y por lo tanto no se puede disfrutar lo que había en la perfecta voluntad de Dios. Ahora Dios busca hay otra voluntad, pero no era la perfecta. Y por eso, y porque no se puede disfrutar de los beneficios de la perfecta voluntad de Dios, entonces ahora es otra cosa. Lo mismo pasó con Adán y Eva, yo creo. Arruinaron de la voluntad que Dios tenía y perdieron los beneficios y los bienes que tenía la voluntad de Dios, su perfecta voluntad de Dios. Ahora, cuando se echa a perder esa voluntad, entonces lo que venía en esa perfecta voluntad ya no se puede tener. Y esa es la razón que yo creo que Dios lo sacó del huerto. Y ya no, la voluntad era tener este hogar ideal, ¿verdad? Tener estos hijos, tener este hogar ahí en el huerto, pero lo arruinaron y ahora Dios lo saca.
El mismo concepto se aplica a cada uno de nosotros los cristianos. Por eso es tan importante obedecer a Dios en la perfecta y permanecer en la perfecta voluntad de Dios para gozar de los beneficios, de las bendiciones que Dios tiene en esa perfecta voluntad. De otra manera, es otra cosa, ¿verdad? Y muchos cristianos se echan a perder la voluntad de Dios. Muchos cristianos no creen en la voluntad de Dios, creen en su propia voluntad. Y por lo tanto ignoran o no le hacen caso a lo que Dios dice, ¿verdad? Para su perfecta voluntad, y por lo tanto ahí están las consecuencias, ¿verdad? Hay escasez, hay pecado, hay adicciones, hay dolor, hay tragedias por causa de eso. Lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Tragedias, dolor, ahora su hijo mata a otro hijo, ahora hay un problema inmenso, ¿verdad? Porque se perdieron del beneficio que era la voluntad de Dios, su perfecta voluntad. Una vez más, Dios pudo haber quitado el árbol porque el Señor Jesús dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti, y Él pudo haber hecho eso, quitado el árbol y dejarlos ahí. Pero Dios nos enseña, ¿verdad?, a usted y a mí, que si quebrantamos sus mandamientos, ignoramos a Dios, lo que Él dijo, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Y no hay ni una persona aquí que sea la excepción. Porque otra vez, ¿verdad?, pudo haber hecho Dios eso y dejarlos en el huerto, ¿verdad?, que estaba tan acondicionado para ellos. Pero no fue así, ¿verdad? Una vez más nos deja saber si ignoramos, si no obedecemos, va a haber consecuencias. Entonces, no fue así, ¿verdad? Dios nos deja saber, ¿verdad? Le deja saber a Adán que si arruina la voluntad de Dios, va a perder todo lo que abarca su voluntad. Y una vez más, desde el principio, hermano, estamos viendo en Génesis, desde el principio, Dios está estableciendo este concepto, ¿verdad?, que la gente después, por eso tienen problemas creyendo la Biblia, el resto de la Biblia, porque desde el principio Dios establece ese concepto, y aunque lo crea o no lo crea la persona, Dios sigue practicando ese concepto, que si se ignora su voluntad, se ignora lo que Él dice, no puede gozar de los beneficios de la voluntad de Dios, de la perfecta voluntad de Dios. Ahora, una vez más, por eso es importante estar en la voluntad de Dios, mantenerse en la voluntad de Dios, mantenerse siempre obedientes a la voluntad de Dios. Y en la Biblia hay un orden, ¿verdad? Desde que somos salvos, ¿dónde somos salvos? Cuando conocemos el Evangelio, ¿dónde lo conocemos? Ahí empieza a estar la voluntad de Dios. Bueno, suficiente sobre eso, pero ahora vamos a ir al capítulo 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. Ahora no sabemos aquí cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Yo sugiero que no ha pasado mucho tiempo desde que lo sacó del huerto. Yo sugiero que ha pasado bien poco tiempo desde que lo sacó. Dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dice la Biblia que Adán conoce a su esposa y concibe, y después de 9 meses, y en los siguientes versículos, en el capítulo, hay un lapso de tiempo que pasa mucho tiempo de un versículo a otro, ¿verdad? Pero bueno, aquí está eso, ¿verdad? Han pasado 9 meses y da luz a Caín. Entonces se encuentra aquí el primer bebé, ¿verdad?, de toda la creación, el primer bebé que nace a la tierra. Y encontramos la manera de que Dios dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra. Encontramos la manera en que se reproduce el humano, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. La manera de reproducirse como Dios les había mandado. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 dijo, llenar la tierra. Bájale un poquito a por favor. Entonces, ahora es el primer bebé. La Biblia nos habla de que nace este hombre, Caín. Dice después de 9 meses, ahora no dice, pero después de 9 meses nació Caín. Y noten lo que dice
las palabras de Eva. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La manera en que Eva dice las cosas, o más bien dice esta frase, es como que esperaba que no fuera varón. Dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Como que esperaba que fuera algo diferente. Como que esperaba que no fuera humano. Dijo varón, como que esperaba que no fuera. Como que esperaba que fuera algo, ¿verdad? Dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Ahora, no dice que después concibió y dio a luz a Abel, dice que después dio a luz a Abel. Si vemos en Génesis 28, no vamos a ir casi el tiempo, pero es de cuando nace Esaú y Jacob, nacen igual, ¿verdad? Nace primero a Esaú y igual Jacob. Ahora, aquí dice después dio a luz a su hermano Abel, o sea que estaban juntos, o sea que eran gemelos, nacieron en los mismos 9 meses. Entonces nace Abel junto con Caín. Entonces, de acuerdo, no dice que concibió, ¿verdad? Otra vez, no dice que la conoció otra vez, sino que nace Caín. Pero cuando nace Caín, dice Eva, por voluntad de Jehová ha adquirido varón. O sea, como que tal vez pensaba que no iba a ser varón o no iba a ser. Ahora, noten el versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. O sea que después de Génesis 4.1, la conoce de nuevo. O sea que todo este tiempo no la ha conocido, ¿verdad? Are you listening? Please don't talk. Entonces, dice que la conoció, nace Adán, a Caín y Abel. Y ahora, después de mucho tiempo, en el versículo 25, la conoce de nuevo, o sea, como la segunda vez. Ya ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Caín y Abel ya creció, ya crecieron, y ya Caín mató a Abel, ¿verdad? Y ahora después la conoce, ¿verdad? Y ahora concibe y tiene otro hijo que es Set. Ahora, pero Eva se expresa de esta manera, una vez más, ¿verdad? Dijo varón, pensando, no sé, tal vez no pensaba que iba a ser varón o un hombre, y luego nace Abel. Ahora, si van conmigo a segunda de Corintios, capítulo, vamos a ir a varios versículos aquí, espero que traigan su Biblia despolvada, si no aquí se va a despolvar. Segunda de Corintios, capítulo 11. No pierdan Génesis 4, pero revisamos. Quiero enseñar algo aquí, hermano. Yo sé que a algunos va a ser aburrido, yo sé que a algunos va a ser, no me interesa, pero Dios lo puso en su Biblia, y por eso el problema con muchos cristianos que no tienen consciente que hay un mundo satánico y un mundo espiritual. Y por eso caen en toda clase de tentaciones, ¿verdad? Porque no les interesa. Y el diablo se aprovecha de eso. Entonces, 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, versículo 1. El apóstol escribe, claro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, dice, ojalá me toleráis, es un poco locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, refiriéndose al Señor Jesús, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Está hablando a la iglesia, a nosotros, al cristiano. Pero dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces dice, pero me temo así como la serpiente engañó y no fue fiel, dijo, yo estoy presentando, Dios dice, estoy presentando que la iglesia sea como una virgen para él. Y dice, pero temo como, y da el ejemplo de Eva y la serpiente, que os haya engañado. Ahora,
la palabra aquí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó. La palabra aquí, engañar, en el original, es la misma palabra para seducir sexualmente. Es la palabra exapatao. Pero ¿quién quiere saber eso? Pero en serio, es la palabra que se usa para seducir sexualmente. Y obvio, está hablando de una virgen pura y que permanezca fiel. Y usa esa palabra para seducir. Y es no más seducir, engañar, sino seducir sexualmente. Si van conmigo a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Yo recuerdo cuando estábamos chicos, si una muchacha salía embarazada sin casarse, decían, es que aquel sinvergüenza la engañó. Y siempre usaban esa palabra, ¿verdad? La engañó. Cuando alguien salía una muchacha embarazada. Usaban, pues es el mismo principio, es la misma palabra. Entonces, están ahí, 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, noten, la simiente de Dios permanece en él. Ahora, mis hermanos, aquí 1 Juan habla, donde hace la distinción entre los salvos y los no salvos, los cristianos y los no cristianos, los hijos de Dios y los hijos no de Dios. Los hijos de Dios tienen la simiente de Dios. ¿Cuál es la simiente de Dios? El Santo Espíritu Santo en nuestro corazón. Esa es la simiente de Dios. Entonces, y hace la diferencia, dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. Y está haciendo, Primera de Juan habla de eso. Ahora, y luego dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el cristiano, cuando recibe el Espíritu Santo, tiene la simiente de Dios. Ahora, ¿quién recibe la simiente de Dios? ¿Mi cuerpo o mi alma? Mi alma, ¿verdad? No el cuerpo. El cuerpo va a pecar. El alma no puede pecar, dice Dios, porque la simiente de Dios le guarda. Entonces, esa es la confusión que hay en religiones, ¿verdad? Pero si caes en borracheras, si caes en eso, al cuerpo no le hizo nada. El cuerpo va a hacer todo lo que usted le dé rienda suelta. Pero la simiente de Dios, si está en su corazón, el Espíritu Santo, no peca, dice. La persona delante de Dios no peca, ya porque la simiente de Dios le guarda, ¿verdad? Espero que no haya confundido a nadie. Versículo 10. Dice, en esto se manifiestan, noten, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, ahí está, no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Note, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Los hijos de Dios y los hijos no de Dios. El que no es de Dios no tiene la simiente de Dios. Pero es interesante que usa la palabra simiente. Ahora vamos a regresar a Génesis. Y ahorita no pierdan 1 Juan, que regresamos aquí. Entonces dice Eva, por voluntad de varón ha adquirido, por voluntad de Dios ha adquirido varón. Y después da luz a su hermano. Ahora, una vez más, ¿verdad? La serpiente vino y le engañó, y segunda de Corintios habla de engañar sexualmente. Ahora nace y dice, qué bueno que fue varón, ¿verdad? Qué bueno que fue como que pensaba que no iba a hacer. Entonces, versículo 8, por favor. Antes de ir allá, noten que dice, en versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano, o sea, que lo odia. ¿Qué dice? No es, ¿están ahí? 1 Juan 3:10. No es de Dios.
Entonces, ¿de quién sería? ¿Verdad? Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín lo abrazó y le dijo, mi hermano, ¿cuánto te quiero? Lo mató. Porque no era hijo de Dios. Dice que era hijo del malo. Porque el que no ama a su hermano no es Dios. Y luego dice 1 Juan 5, vamos a regresar a 1 Juan. Dice, no como Caín, que era del maligno. O sea, Dios escribió eso, ¿verdad? Dios dijo que Caín era del maligno. No era de Adán. Bueno, no dice no era de Adán, pero dice que era del maligno. ¿Verdad? Entonces dice, Caín no amaba a su hermano porque era del maligno. Entonces era la simiente maligna, si usted quiere. Si ven conmigo a Génesis 3, por favor, Génesis 3, espero que no confunda y espero que no. Génesis 3, versículo 15. Ahora, 1 Juan dijo que los hijos de Dios tienen la simiente de Dios y no pecan, ¿verdad? No pueden pecar porque Dios los guarda, la simiente de Dios los guarda. Su alma, ¿verdad? Es de la persona, porque la simiente de Dios está ahí. Entonces ahora, pero Caín dice que era del maligno. Ahora Génesis 3:15, noten el versículo 15. Cuando Dios está pasando sentencia y le pone sentencia a la serpiente y le dice, versículo 14, y dijo Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti, note, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre ¿qué? ¿Entre qué? Tu simiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, aquí entendemos aquí, ¿verdad? Que la serpiente no era la serpiente que engañó a Eva, era el diablo, ¿verdad? Era la serpiente antigua, dice Apocalipsis. Y dice, pondré enemistad entre tu simiente y la de ella. Ahora, ¿están en 1 Juan? Entonces dice Dios, dice la Biblia, no como Caín, que era el maligno. Era, no sé, simiente maligna. Era del maligno. Judas, a ver si tenemos tiempo. Judas capítulo 1. Judas capítulo 1. Ahora, cuando Dios sacó al diablo y sus ángeles del cielo, y era antes de la creación, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia. Entonces, la Biblia dice que eran estos ángeles caídos que cayeron, y versículo 6, por favor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces Dios dice, en la Biblia dice, aquí, en este versículo se refiere, dice los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. El original es abandonar su estado en que habían sido creados. Entonces abandonaron el estado en que estaban cuando Dios los lanzó, los sacó del cielo. Y por eso es que ahora podían mezclarse con los seres humanos. Dejaron su morada y luego dice Dios que los encierra. Ahora, están ahí en primera... Por eso, no sé, ¿verdad? Hubo una simiente satánica, ¿verdad? Que se mezcló con Eva. Dice versículo 3:12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Ahora, si van conmigo a Juan, por favor, capítulo 8. Juan capítulo 8. Yo sé que estoy corriendo rápido aquí, espero que... Juan capítulo 8. Versículo 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El Señor Jesús le dice a unas personas religiosas, ¿verdad? Porque aquí están los judíos, eran religiosos, pero no eran cristianos, no eran salvos. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí se tira la doctrina esa, ¿verdad? De que salió de la religión perversa, que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? El Señor mismo
Dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué ha sido? Homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Cuando la Biblia habla, principio se refiere al principio de la raza humana, o aún antes de la raza humana. Cuando habla del principio, se refiere a Génesis, hasta allá. Entonces, dice, ustedes son de su padre el diablo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Dice desde el principio ha sido homicida. Ahora, ¿quién fue el que mató a Abel? Caín. ¿A quién mató el diablo? ¿A quién? Su simiente del mató la primera muerte desde el principio. Bueno, vamos a regresar a Génesis, por favor. Voy a nomás dejar en qué pensar en eso. El Señor Jesús dijo, él ha sido homicida desde el principio. El diablo nunca ha matado a nadie, más que Caín, el que mató a él desde el principio. ¿Verdad? Génesis 4. Estamos corriendo por el Génesis. Versículo 2. Después dio a luz a Abel. Después dio a luz a su hermano, dice. O sea que estaban juntos, ¿verdad? Venían juntos. Pero Caín es el primogénito, el primero, ¿verdad? El primogénito en la Biblia es muy importante. Primogénito, el primero. Entonces nace Caín y luego nace su hermano. Pero él es el primero, es el hijo primero, es el primogénito. Entonces, cuando la palabra de Dios da la genealogía de la familia, da el orden de los hijos y da el orden de los hijos y aunque estén muertos los hijos, cuando Dios habla de la genealogía de una familia, da los hijos y no importa que los hijos ya hayan muerto o murieron por alguna razón y no se casaron, no hicieron nada. ¿Verdad? Por ejemplo, si van conmigo a ver si tenemos tiempo, tengo varios versículos aquí. Números, por favor, Números capítulo 3. Números capítulo 3. No pierdan Génesis, regresamos ahí. Números capítulo 3. Aquí nos da la genealogía, la generación de Aarón. Aarón fue hermano de Moisés. A Aarón se le dio el sacerdocio. Toda su descendencia iba a tener el sacerdocio, ¿verdad? Iban a ser sacerdotes. Dios dijo, versículo, ¿qué dije? 1, ¿verdad? Dice, estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón. Nadab, el primogénito. Ahí está. Nadab, el primogénito. Abiud, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab, el primogénito, y Abiud murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, estuvieron, etcétera, etcétera. Entonces dice, Aarón tuvo Nadab y el primero, ¿verdad? Pero ahorita ya está muerto, ahorita ya no está vivo, pero está dando el orden de la generación, ¿verdad? De genealogía. Si van conmigo al capítulo 26, por favor, Números 26. Números 26. Versículo 59. 26, Números, versículo 59. La mujer de Arán se llamaba Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a ese hombre, a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiud, Eleazar e Itamar. Una vez más, está dando la genealogía de sus hijos, ¿verdad? Pero Nadab y Abiud murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. O sea, que fueron sus hijos, pero hicieron algo malo y Dios los mató. Pero como quiera, cuando Dios habla de su descendencia, da a sus hijos, ¿verdad? Entonces, si van conmigo a brincar unos versículos aquí. Aunque sus hijos estaban muertos. Si van conmigo, Primera de Crónicas, por favor, Primera de Crónicas, capítulo 24. Primera de Crónicas 24.
Algunos pensaban que crónicas eran enfermedades, ¿no? Capítulo 24, que nunca lo han visto en la Biblia, ¿no? Versículo 1. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siria. Dije primera de Crónicas, entonces ¿por qué estoy leyendo segunda de Crónicas? Sí, primera de Crónicas, sorry, dicen, sorry se arregla todo. Lo siento. Perdón, este es el segundo error que cometí todo este año. Versículo 1, también, 1 Crónicas 24, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos, los hijos de Aarón, Nadab, Abiud, una vez más, primogénito, ¿verdad? Nadab, Abiud, Eleazar y Tamar, mas como Nadab y Abiud murieron antes que su padre, no tuvieron hijos. Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio, etcétera, etcétera. Ahora, si van conmigo a capítulo 2. Crónicas, capítulo, 1 Crónicas, capítulo 2. Ya estoy terminando. En Crónicas. Crónicas, capítulo 2. Versículo 3. Los hijos de Judá, Enán y Sela, entre estos tres le nacieron de la hija de Sua, cananea, y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató, el primogénito, ¿verdad? Pero otra vez está dando la genealogía de Judá y lo menciona, era su primogénito, aunque lo mató Dios. Versículo 4, y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5, y los hijos de Efrón, no más 6. Si van conmigo al capítulo 6, por favor, capítulo 6 de Crónicas, 6. Versículo 1. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, los hijos de Coat, Amram y Hebrón y Uziel, los hijos de Amram, Aarón, Moisés, María, los hijos de Aarón, Nadab, Abiud, Eleazar, una vez más, mi punto es que está dando en orden que le nacieron. Si van conmigo al capítulo 1 ahora, primera de Crónicas, capítulo 1. Yo sé que ya aburrí a algunos, por eso ya voy a terminar. Noten, 1 Crónicas 1, versículo 1. Adán, y da la genealogía del pueblo de Israel, ¿verdad? Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jare, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé, Sam, Jafet, etc. ¿Qué pasaría con Caín? El primogénito de Adán y Eva. Se brinca a Set, que fue cuando conoce a su esposa después, ¿verdad? Dice, y da la genealogía del pueblo de Israel, Adán, Set. Ahora, una vez más, Dios en la Biblia, cuando da la genealogía, su descendencia, la da, no importa que sus hijos estén muertos, son sus primogénitos. Y versículo, entonces, hasta el 4, dice, entonces debería de ser Adán, Caín, Set. Vamos a regresar a Génesis, por favor. A ver si después con más tiempo. Génesis. Entonces dice Eva, concibe y da a luz a Caín y dice, por voluntad de Jehová. Y luego Caín mata a Abel y otra vez la primera muerte del primer niño. Y luego conoce a su esposa otra vez y da a luz, y ahora Set es la descendencia. Y Caín ni siquiera está en la descendencia de Adán. Entonces, una vez más,
En 2 Corintios usa la palabra engañar, pero quiere decir seducir sexualmente. Y si notan el capítulo 5 de Génesis, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó. ¿Cómo? Set. ¿No había tenido uno antes? ¿Y no era a su semejanza de él? ¿No era Caín y Abel? O sea, ¿por qué Set sí es a su semejanza? ¿Y por qué ahora no está ahí en medio Caín y Abel? ¿Verdad? Entonces, hermanos, el diablo descubrió, ¿verdad?, que podía hacer las suyas con la creación de Dios, que podía engañar. Y hoy en día tenemos, no estoy metiendo algo místico aquí, pero así como Dios es real, el diablo también es real. El diablo también, Génesis 3:15 dijo, tú tendré enemistad entre tu simiente, cuando está hablando de la serpiente, y la simiente de ella, ¿verdad? Que es los cristianos, el Señor Jesús. Entonces, dice Génesis 5 que estas son las generaciones de Adán, ¿verdad? Y Caín está excluido de ahí. Vamos a regresar al capítulo 4. Después, versículo 2, después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Oh, qué curioso, ¿eh? ¿Se acuerdan en el capítulo 3, versículo 17? Cuando Dios pasa sentencia al hombre, Adán, le dice, y al hombre dijo, por tanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, no comiste, no comerás de él. Note, maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de su vida. Ahora, es curioso, ¿verdad? Como Caín es labrador de la tierra, maldecida, una maldición sobre la tierra, y Abel es pastor de ovejas, y que Dios usó para cubrirlos por su pecado, la piel de una oveja o de un animal, ¿verdad? Y interesante, ¿verdad? Como Caín sea labrador de la tierra. Versículo 4, y Abel trajo también de los primeros, y aconteció que al tiempo Caín trajo del fruto de la tierra, que estaba maldecida, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, ya terminé. Pero ahora se encuentra aquí, ya hemos predicado, hemos dicho, ¿verdad? Se encuentra aquí, se puede decir, las dos religiones, ¿verdad? Donde uno es de fe y otro es por sus propias fuerzas. Ahora, no voy a hablar de eso, pero dice que Caín trae una ofrenda a Dios y Abel trae otra ofrenda a Dios. Y curioso, ¿verdad?, que Dios rechaza la de Abel. Ahora, pero entre paréntesis, hermanos, Dios no le debe a nadie nada, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea que no es la persona, es Dios, ¿verdad? Y no porque a mí no me ha dado algo que a usted le dio, a mí no me lo debe, ¿verdad? Dios es el que va a aceptar o va a rechazar, ¿verdad? Él son la creación, nosotros la creación va a querer o no va a querer, ¿verdad? Y si no acepta lo que yo ofrezca, no tengo por qué pasar mi berrinche, ay, pero ¿por qué yo no? Y así. Y Dios nos adopta con una multitud de 10,000 personas, no es porque Dios es el que dispone esas cosas, ¿verdad? Él es el que acepta o rechaza. Entonces aquí no necesariamente vamos a decir que, pero bueno, los hechos son de que él va y labra y se dedica a lo que estaba maldecido, ¿verdad? Y trae de eso y Dios lo rechaza, ¿verdad? Pero poniendo aparte eso, ¿verdad? Lo que
uno ofrezca, ¿verdad? Es Dios teniendo misericordia. No tiene que aceptar lo que yo le ofrezca, porque Él decide si lo acepta o no lo acepta. Él es el Señor, Él es el Dios, Él es el Creador. ¿Verdad? El gentío se pone, ¿cómo se dice? Se pone sus moños, ¿verdad? Cuando las cosas no van bien y a otros sí les va bien, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Que Dios nos debe algo? No, Dios no nos debe nada. ¿Verdad? Y dice que acepta la de Abel y rechaza la de Caín. Pero bueno, vamos a terminar ahí, después continuamos. Iba yo a preguntar si había alguna pregunta, pero no hay, ¿verdad? No hay preguntas, ¿eh? Ok. Ya es tarde, ¿verdad? Ok, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos.